buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a la lección número 10 del curso intensivo de Procreate de 0 a 100 y estoy muy contento porque esta es la primera lección del siguiente nivel del curso en donde vamos a empezar a tocar texturas. De hecho, hoy este vídeo que estás viendo ahora mismo es el vídeo inaugural de un reto que he decidido llamar el reto 5×5, donde vamos a pintar una cuadrícula de 5×5, un suscriptor nuevo, que la voy a poner ahora mismo aquí. Esta cuadrícula de aquí, ¿vale? Si te das cuenta, tiene 5 cuadraditos hacia un lado y 5 cuadraditos hacia otro. O lo que es lo mismo, 25 texturas. A lo largo de las próximas 25 lecciones de este curso, vamos a pintar texturas. Porque ya os lo dije el otro día, este curso va a tener 100 lecciones y es muy importante primero saber dónde está todo, que se supone que ya lo tienes que saber. Después es muy importante que aprendas a pintar texturas, a reflejar el material del que está construido el resto de objetos. Y luego ya lo dije, empezaremos primero, pues como siempre, ¿no? La santísima trinidad de la pintura, que es empezaremos por bodegón, después con paisaje y por último retrato. Pero primero, lo primero, que son las texturas. Permitidme que os explique un poquito en qué va a consistir este reto. Y ahora empezaremos a pintar, ¿vale? Bueno, a ver, tenemos este archivo de aquí, ¿vale? Que lo tenéis en la pestaña de abajo, ¿vale? En donde los comentarios, pues en la descripción del vídeo, tenéis un enlace para que os descarguéis este archivo de aquí. Lo he guardado como PSD, porque así el reto lo puede hacer todo el mundo. Si yo lo guardara como Procreate, aquellos que están haciendo el reto con otros programas o incluso en ordenador con Photoshop no lo podrían hacer. Así que he decidido exportarlo como PSD, porque se me guardan las capas y así cualquiera lo puede hacer. Así que lo primero que tienes que hacer antes de seguir viendo esto, páralo, vete abajo, descárgate el PSD y te lo importas a Procreate. De tal forma que te tiene que quedar un archivo con estas capas de aquí, con el color de fondo negro, un color que lo he puesto fondo, que le he dado como así como este degradadito, así en tonos grises cálidos de más claro a más oscuro, y encima tenemos la cuadrícula. Bueno, ¿qué es lo que quiero que hagas con este archivo? Primero, que te lo guardes, ¿vale? Este va a ser como si dijéramos el archivo raíz, donde va a ser guardando todo lo que vamos haciendo. Pero no vamos a pintar en este archivo, sino que cada vez que terminemos una textura, la importaremos aquí y la iremos poniendo en todas y cada una de estos 25 huequecitos. De tal forma que al final, cuando terminemos estas 25 lecciones, quitaremos la cuadrícula, la haremos invisible y se verá sobre ese fondo con ese degradado tan bonito las 25 texturas con su sombra. Yo creo que puede quedar precioso. He visto un montón de cacharros de estos de texturas y creo que puede quedar muy bonito, muy bonito, muy bonito. Así que bueno, voy a hacer otra vez visible aquí para que lo tengáis presente. Simplemente es esto, ¿vale? Simplemente tened en cuenta una única cosa. Vamos a pintar todas y cada una de las texturas en archivos sueltos, ¿vale? Y después cogeremos y las iremos importando aquí. Pero hay una cosa que sí que es cierto que hay que tener en cuenta, y es que el fondo tiene que ser siempre el mismo cuando lo estemos pintando. Más que nada porque si tú ahora cuando pintemos una textura nueva tienes un fondo muy oscuro o un fondo muy claro, sobre todo cuando hagamos el tema de la sombra, no va a quedar bien aquí. Así que es muy importante que te fijes, con vuestro permiso, yo ya me pongo aquí en el iPad, es muy importante que te fijes en este tono de aquí, que ya lo tengo ya aquí puesto. Os lo pongo aquí por si tienes Photoshop o cualquier otra aplicación. Es este de aquí, ¿vale? Es el hexadecimal 4D4741. Ese va a ser el color de fondo que vamos a utilizar en todas y cada una de las texturas para que luego cuando las importemos aquí quede bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora si os parece bien vamos a empezar con la primera textura. Creo un archivo nuevo, me voy un momento a galería, le damos archivo nuevo. El tamaño que yo os recomiendo es uno que tengo abajo, aquí abajo del todo, ¿vale? Lo veis aquí abajo del todo, que pone 4096 por 4096 píxeles, que es un tamaño pues bastante grande con buena resolución a 300 dpi, ¿vale? Tenéis que crear un archivo cuadrado de 4096 por 4096 píxeles a 300 ppp o dpi de resolución. No os voy a decir cómo se hace porque se supone que ya lo tienes que saber. El perfil de color, el que prefieras, no lo toques, el que te venga estará bien, ¿vale? Bueno, pues creo este lienzo de aquí, que es un lienzo cuadrado, muy bien, con un fondo blanco. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero de todo, cambiar ese color de fondo, ¿vale? Para ello me vengo aquí a las capas, pincho en color de fondo
se me abre la paleta de colores y voy a pinchar en el tono que ya tenía guardadito, que en este caso yo lo tengo arriba a la derecha. ¿Veis que hay esta paleta de colores que se llama tornasolado? También la tenéis en la pestaña de abajo de la descripción del vídeo para que os la bajéis y os la instaléis, porque con cada textura yo os voy a pasar el archivo y la paleta, ¿vale? Para que podáis empezar tranquilamente. Dibujo no voy a pasar, lo dibujaremos directamente aquí en vivo, en este falso directo, porque son esferas, no tiene mucha complicación, ¿de acuerdo? Pero bueno, en esta paleta de aquí, que te has tenido que bajar, instalar, importar y la tienes que tener abierta en Procreate, vamos a poner de color de fondo este grisecito, que es el mismo color gris, así cálido marroncito, que luego va a tener nuestro archivo general. Muy bien, de acuerdo. Y si te has fijado, la paleta se llama tornasolado. ¿Por qué? Porque os voy a enseñar a pintar un material tornasolado, que es un material realmente complejo, un poco complicadito de pintar, si no sabes cómo hacerlo, pero la verdad es que queda muy bien, es muy chulo, queda muy llamativo y me apetecía muchísimo empezar con este color. O sea, perdón, con esa textura. De hecho, la estáis viendo aquí debajo. Yo no la veo porque no lo he pintado todavía, pero luego en postproducción pondré aquí abajo, pegaré la imagen de lo que salga aquí al final, ¿vale? Entonces, vamos a pintar esto de aquí que yo no veo, pero tú sí. Esto es lo que vamos a pintar, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar poco a poco, con paciencia, despacito, sin prisa y explicando un poquito cómo conseguir esta textura tan increíble. Bueno, vamos a empezar. Capa nueva, tal cual, no la voy a renombrar ni hacer nada porque no me hace falta ni dibujar ni hacer nada. De hecho, lo voy a poner, con vuestro permiso me vuelvo al color clásico, ¿vale? Que es el que me gusta a mí, el selector de colores clásicos. Y voy a coger un color negro, pincel preciso, máxima opacidad y no sé, el máximo tamaño, o sea, el máximo tamaño, incluso luego lo voy a escalar, o sea, por lo menos así. ¿Vale? Tened en cuenta que luego esto se va a ver pequeño, no, que le voy a hacer sombra, que luego esto se va a ver pequeñito o relativamente pequeñito en nuestra retícula. Tened en cuenta que este cuadradito que estamos pintando aquí es luego uno de los cuadraditos de 25 por 20, o sea, de 5 por 5 de los 25. Entonces no lo hagáis muy chiquitito, hacedlo más o menos así, un poco a ojo, pero más o menos así. Dejadle un poco de hueco porque le haremos luego una sombra que caiga sobre el suelo, pero eso lo haremos después. Bueno, muy bien, pues tengo aquí yo mi capa 1, que lo he llamado así, ¿vale? Y perfecto, pues voy a dar con 2 dedos hacia la derecha para bloquear el canal alfa y voy a empezar a pintar el material tornasolado. Venga, vamos allá, me vengo a la paleta de colores y vamos a empezar con el color, con este color de aquí abajo, con este azulito de aquí, que aquí tienes el valor hexadecimal por si lo estás pintando fuera de Procreate, ¿vale? O bueno, también lo que puedes hacer, para no estar yo todo el rato entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, mientras hablo ahora pongo esta paleta de colores aquí. Si estás viendo este vídeo y lo estás haciendo desde Photoshop o desde cualquier otra aplicación de pintura digital, te recomiendo que ahora mismo hagas un pantallazo, ahora mismo, así. Haz un pantallazo y con el cuentagotas puedes ir cogiendo luego cada uno de los tonos, si te importa si es el pantallazo de tu aplicación de pintura digital. Así no tengo que estar todo el rato cortando, ¿vale? Venga, pantallazo y ya tienes toda la paleta de colores. Bueno, venga, yo voy a empezar. Voy a coger el pincel extra suave. Vamos a hacer que primero manche, pues mucho, bastante. No sé, un 45% está bien. De momento, vamos a hacer como unas manchas. Al principio se verá un poco raro, os lo advierto, se verá un poco raro, pero luego va a quedar muy bien, ¿vale? Vamos a hacerlo como con unas manchas. Pues venga, empezamos con este tono de aquí así. Azulito por aquí. Después voy a coger el siguiente tono morado. Le voy a dar como unos toques por aquí, por el lateral así de morado. Perfecto. Después voy a coger el rosa de aquí. Voy a pintar como esta parte de aquí así. Rosita. Vale. Después vamos a coger, pues por ejemplo, este color así como un color carne rojizo un poquito oscuro para dar toda la parte de aquí arriba. No me preocupa mucho, ¿eh? De momento simplemente es como ir manchando poco a poco. Después cogemos este rojo más oscuro para dar todo este lateral de aquí arriba. Incluso por aquí un poco. Aunque luego me meta, da igual. Después voy a coger como este tono carne. Para dar así un poquito por aquí. Después voy a coger este tono verde. Le voy a bajar aquí ya la opacidad un poquito. Y un poquito el tamaño. Le voy a dar como un toquecito verde por aquí.
Vale, de hecho voy a coger un tono, mira, que ni siquiera lo tenía, como un verde así oscuro, para dar un poco por aquí y por aquí, así un poquito de, como de oscuridad, como de volumen. Voy a coger este tono para que tenga un poco de esfera, ¿vale? Un poquito, solo un poquito. Voy a coger este tono un poquito más oscuro. Vale. Vale, más o menos así. Voy a difuminar ahora con el dedo un poquito, solo un poquito, tampoco mucho, ¿vale? Esta parte central me da un poco igual, ahora verás para qué. O sea, ahora verás por qué me da igual un poquito, pero más o menos que se mezclen un poquito todos los colores, así un poquito, ¿vale? Un poquito, ¿vale? Tampoco nos emocionemos, un poquito solo, ¿vale? Pero lo que quiero que hagas ahora, antes de empezar a darle brillos y detalles como más intensos, lo que quiero que hagas ahora es lo siguiente, ¿vale? Quiero que esta capa que tenemos aquí la dupliques, la vamos a duplicar y la vamos a hacer más pequeñita. Por ejemplo, la vamos a poner como... por ejemplo, así. Sí, por ejemplo así, ¿vale? Vamos a ponerla de este, como de este tamaño, ¿vale? De este tamaño así. La tenemos con el canal alfa bloqueado y ahora lo que quiero que hagas es que vamos a repintar encima de esta esfera con nuevas tonalidades. Como siempre vamos a utilizar el mismo pincel, ¿vale? El pincel extra suave. Pero esta vez vamos a coger, a ver, ¿qué tonos cogemos? Pues vamos a coger como este verde oscuro de aquí y le voy a dar, bueno, bien de tamaño. Una opacidad habíamos dicho que antes que era un 40 o algo así, pero vamos a ponerlo en un 30. Sí, que es que el 30 ya mancha, ya mancha. Doy como toques por aquí con este color. Después cojo, pues vamos a coger como este verde, o sea, perdón, como este azulito clarito para dar así un poquito, algunos tonos, nada, como toquecitos, ¿vale? Unos toquecitos así claritos. Después vamos a coger el morado para pintar toda esta parte de aquí central. Perfecto, después este tono de aquí rojo para pintar la parte de aquí arriba. Le voy a bajar la opacidad que me está manchando mucho. A ver, un 17, vale, sí. Incluso menos, le voy a bajar a un 10%. Ahora, mejor. Me estaba manchando demasiado. Vale, perfecto, voy a coger el color carne, este de aquí. Le voy a dar como unos toques por aquí de color carne. Vale, y un poquito también por aquí de rosita. Vale, y ahora quiero que cojamos estos tonos como una versión más oscura de estos tonos para dar como una sombra por aquí abajo. Que teníamos este tono de antes con el cuentagotas, pues lo oscurecemos un poquito. Vamos a darle como sombra por aquí por el lateral. Que teníamos este rojo de aquí, pues vamos a oscurecerlo un poquito. De hecho voy a hacer como más pequeño el pincel. ¿Vale? Es importante que este circulito, como si dijéramos esta esfera dentro de la esfera, es importante que tenga los bordes un poquito oscuros, ¿vale? Vale, perfecto. Ya empieza a aparecer un poquito tornasolado, un poquito, poco a poco. Muy bien, tenemos como si dijéramos dos esferas, una dentro de otra. Ahora verás por qué lo he hecho, ¿vale? Porque luego le vamos a aplicar un desenfoque gaussiano y va a quedar muy chulo. Pero bueno, tenemos como una esfera dentro de otra. Bueno, pues ahora vámonos a la esfera de atrás, ¿vale? Y vamos a empezar a darle ya como algún detalle un poquito más pequeño, ¿vale? Vamos allá. Por ejemplo, vamos a empezar con el lado izquierdo de todo, ¿vale? Voy a coger este morado de aquí que me ha gustado mucho, así como oscuro. Y estamos pintando todo el rato con el pincel extra suave. Le voy a dar como unos toquecitos así. Un poco más grande.
Vale. Con un toquecito así moradito por aquí. Después voy a coger el color rosa este y le voy a dar como un toquecito por aquí, que es como un brillito. Siempre, siempre, siempre siguiendo la curvatura. Voy a hacer que el bordecito esté un poquito iluminado. Vale, voy a coger este verde que es como un poquito más oscuro y le voy a dar aquí un toquecito. Vamos a ir poco a poco como ganando riqueza cromática, ¿de acuerdo? Voy a coger este verde que teníamos aquí que era muy bonito. Le voy a poner aquí como un verde intenso, pero que después funda, no, con este color carne. Más o menos, poco a poco. Que suba un poquito por aquí el brillo. Que esto baje un poquito por aquí. Ahora voy a coger el tono este oscuro. Y le voy a dar así como un toque más oscuro por aquí. Vale, ahora difuminaremos todo, pero lo que quiero intentar empezar a conseguir ya son reflejos mucho más interesantes de nuestra textura. De hecho voy a coger como este color así carnecita y le voy a dar como por aquí unos toquecitos así. Otro toquecito así por aquí. Vale. Como lo tenemos en capas diferentes, podemos pintar con tranquilidad, sin miedo a estropearlo. Vale. Sí, más o menos así. Voy a coger como un poquito de blanco, con cuidado, un poquito solo. De momento no le vamos a dar muchos brillos, solo en alguna parte muy puntual. Vamos por aquí, dándole brillitos. Ya veis que no hay nada dibujado, esto es todo a ojo, por donde tú lo vayas viendo. Si necesitas parar el vídeo, lo vas parando, no te preocupes, ¿vale? Poco a poco, sin prisa. Vale, de acuerdo. Ahora, una vez que hemos terminado de pintar, como si dijéramos esta parte de aquí abajo, le voy a aplicar un desenfoque gaussiano. Como tengo el canal alfa bloqueado, lo voy a hacer muy burro. Si lo hiciera muy burro, se mezclaría todo demasiado. Pero quiero que sea como vamos a ponerlo así. Un 8%. Lo vamos a poner de un 8% que lo funde un poquito todo y lo suaviza mucho. Bueno, y una vez que hemos terminado como de difuminar muy poquito esta parte de aquí, quiero que os vayáis a la esfera de aquí arriba que habíamos pintado antes y quiero que desbloqueéis el canal alfa. Con dos dedos hacia la derecha lo desbloqueamos y ahora lo que voy a hacer es aplicar un desenfoque gaussiano más o menos así. Sí, más o menos así, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para qué hemos hecho esto? Porque esta esfera que habíamos pintado delante en realidad es como si fuera el reflejo del entorno, el reflejo que hay alrededor de la habitación. Y ahora ya poco a poco va cobrando sentido un poquito lo que hacíamos, ¿vale? Al principio os he dicho que quedaba como muy raro, pero ya va apareciendo un material tornasolado, ¿vale? Ese material que cambia de luz, que cambia de color en función de la luz. Una vez que hemos terminado esto,
lo que voy a hacer es acoplar ya las capas, ¿vale? Porque ahora ya voy a empezar a trabajar con todas las capas en una sola para poder fundir, para poder dar brillos, pero era el truco muy bueno de aplicar como dos capas diferentes para una parte el reflejo interior y otra parte la esfera exterior, ¿vale? Si alguna vez tenéis que hacer algún elemento reflectante como de metal cromado, yo os recomiendo que, en el caso de una esfera o lo que sea, que pintes primero como es el tono base, que es lo que hemos hecho, y luego en una capa por encima pintes como la zona de reflejos. Y luego ya acoplarás capas y fundirás. Pero este es un truco muy bueno para que quede perfecto ese circulito, ¿vale? Es que si yo lo hubiera hecho dibujándolo y pasando el dedo, no quedaría tan suavecito, tan perfecto ese bordecito, ¿de acuerdo? Bueno, espero que de momento vayas bien. Vamos por aquí, poco a poco. Bueno, mirad, a ver, lo que quiero que vayamos haciendo ahora es ir ganando luz, ir ganando brillo, ¿vale? Aunque esto está ya muy avanzado, pero bueno. A ver, voy a coger el color blanco, bueno, este blanco así como rosado, y voy a empezar como a darle toques, pincel extra suave, siempre pincel extra suave. Voy a empezar a darle toques. Ahora lo hago más grande, doy algún toquecito más que suba, que baje. Estoy empezando como si dijéramos a darle ya mucha luz, mucha luz, mucha luz. Y como ahora tenemos las capas acopladas, podemos fundir tranquilamente los tonos. Vale, este está bien aquí. Ahora voy a empezar, pues por ejemplo, a dar aquí un tono de luz. Un momento, vamos a bajarle aquí el tamaño. Voy a empezar a darle un tono de luz muy intenso aquí arriba, que baje un poquito hacia abajo. Incluso le voy a hacer como un pequeño reflejo aquí más pequeñito, que ahora fundiré con el dedo. Voy a hacer como alguna zona aquí también de reflejo indirecta, y ahora con el dedo ya vamos fundiendo, 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 fundiendo. Que apenas se note, pero que se note el reflejo. Vale, de hecho ahora voy a coger como un tono así rosa intenso y le voy a dar algún toquecito por aquí arriba. Ya es como ir ganando riqueza cromática, ¿vale? Ya es como si fuera el arco iris, ¿vale? Por ejemplo, por aquí, algún tono aquí en medio. Ahora difuminando con el dedo. Hay que difuminar mucho estas tonalidades. Vale, no lo tengo al 40. ¿Lo ves? Es que lo sabía, es que lo tengo ahora al 40. Me he acostumbrado tanto que en cuanto no me lo ponen al 40 me funde demasiado, me funde demasiado. Vale, ahora volvemos otra vez al color blanco puro para dar como si dijéramos el brillo más intenso aquí. Y ahora a fundir. Que habíamos perdido esa intensidad de luz, ¿vale? Vale, perfecto, bastante bien, bastante bien. Voy a coger y voy a aprovechar para dar como algún tono más de luz, por ejemplo, por aquí. Incluso aquí un poquito. Siempre fundiendo bien, ¿eh? Aquí lo mismo, vamos a fundir lo que habíamos hecho ya antes. Esta parte de aquí necesito fundirla un poquito, que quede como más suavecita. Voy a meterle como un brillo aquí abajo, un poquito solo.
Vale, perfecto. Perfecto, bastante bien. Vamos a fundirlo todo un poco. Tiene que quedar como suave, como fundidito, ¿vale? Vale, muy bien, va quedando bastante... Es un material muy bonito de pintar. Lo que voy a hacer ahora es la sombra. A ver, vamos a ver. Esto lo voy a mover todo un poquito a la derecha. Sí, vamos a moverlo a la derecha. Y vamos a crear una capa nueva que la vamos a poner por debajo de la capa que ya teníamos creada antes. Y voy a coger el tono base, que era este de aquí, pues vamos a oscurecerlo bastante. No cojáis un negro, ¿vale? Oscureced el tono base bastante. Vale, perfecto. De hecho, lo que voy a hacer, voy a pintar un círculo, ¿vale? Lo voy a hacer del tamaño más o menos. Ya sé que si lo hubiera puesto delante hubiera sido más fácil, pero bueno, más o menos lo hago del tamaño del círculo, ¿vale? Y ahora os acordáis con lo de la deformación que expliqué en el último vídeo, pues con el libre voy a pinchar en el circulito de arriba, el central arriba, ¿vale? Voy a bajarlo, pues yo que sé qué luz le ponemos, que venga más o menos por aquí. Lo digo para que todas nuestras texturas, todos nuestros materiales tengan una luz similar. Vamos a ponerle más o menos, ¿qué será esto? ¿Un 45 grados? Más o menos, parece que hace un ángulo de 45 grados el de la derecha, para que sea coherente en todas nuestras futuras esferas. Sí, más o menos vamos a ponerle esta inclinación, le aplico un desenfoque gaussiano, así por ejemplo. Sí. Y ahora voy a borrar un momento con el pincel extra suave, un máximo tamaño, poquita opacidad, un 15% por ejemplo. Voy a borrar un poquito esta parte de aquí. Vale, y ahora voy a difuminar con el dedo, para que no tenga la misma tonalidad toda la sombra. Esta parte de aquí me la voy a comer porque estaba saliendo un poquito extraña. Vale, y ahora con un color ya así negro, por eso no quería que emplearas el color negro puro, con el pincel extra suave, vamos a darle como la parte más oscura de nuestra sombra. Y ahora difuminamos un poquito. Nada, son sombras muy sencillas que no le quiten mucho protagonismo a nuestro objeto y ya está. Me había quedado muy clara esa parte de ahí. Vale, y básicamente ya hemos terminado. Ya he dicho que son texturas muy sencillitas. Quiero que vayamos poco a poco, ¿vale? Despacito. Entonces, una vez que tenemos esto, se pueden hacer solamente dos cosas más. La primera de ellas es en nuestra textura esta de aquí arriba. Quiero que creéis una capa nueva. Color blanco puro, pincel preciso, máxima opacidad, un tamaño más o menos interesante. Y quiero que, por ejemplo, vamos a hacerle como una curva. Sí, de hecho, como lo vamos a utilizar como una máscara de recorte, podemos ahora mover lo que hemos pintado antes. Más o menos así, ¿vale? Más o menos así. Lo que estoy haciendo es como si dijéramos el reflejo de la propia mesa sobre la esfera. Y para ello he pintado con color blanco encima una capa normal y luego le he dicho aquí, os dais cuenta que le he dado como un toquecito y le he dicho máscara de recorte. Y veis que aparece en la capa una flechita así como indicando hacia abajo. Lo que me está diciendo básicamente es que la capa de abajo es la que manda, ¿vale? Todo lo que se sale de la capa de abajo, la capa de arriba no lo va a pintar. Y eso me permite pintar con blanco y mover tranquilamente. Lo voy a hacer muy exagerado para que lo veas, ¿vale? Voy a pintar
voy a, no sé, mover esta capa, ¿lo ves? Puedo moverla y no se me sale de lo que ya había pintado. Pero hago esto, que ahora queda un poco raro, hago esto porque quiero que le bajes la opacidad bastante, ¿vale? No sé, vamos a bajarle... ¿Qué le ponemos? Un 15. Un 15%. ¿Veis cómo ya tiene mucho más volumen? Le vamos a poner un 15%. Lo que sí que voy a hacer es que si me ha ido aquí un piquito, voy a borrarlo. Con vuestro permiso, que me estaba cantando demasiado al ojo esto. Vale, ya está. Vale, ya está. De hecho, lo que voy a hacer es... Voy a subir la opacidad un momento. Pero voy a borrar con el pincel extra suave esta parte de aquí central. Un poquito solo. Porque quiero como que se marque más por los exteriores y menos por la parte central. Vale, y la última cosa ya que podemos hacer es muy sencillita, es hacer un poquito de luz de... Bueno, una vez que está terminado esto, yo directamente ya lo voy a combinar hacia abajo, porque ya no necesito esa capa para nada. Pero sí lo que podríamos hacer es en una capa por debajo, de hecho, vamos a ponerla pues entre la sombra y el objeto que estamos pintando. Vamos a coger alguna tonalidad de las que habíamos utilizado antes, de hecho, por ejemplo, esta azulita de aquí. Y voy a pintar nada, un poquito de luz reflejada, muy poquita, ¿vale? Tampoco os paséis. De hecho, ahora me está marcando mucho, no pasa nada, porque le bajaré mucho la opacidad. Pero hemos dicho que era por aquí azulita, por aquí un poquito rosa, y por este otro lado de aquí, que hemos puesto como este color así, carne, un poquito así. Y yo qué sé, vamos a ponerle como un morado un poco solo. Tampoco... sin exagerar, ¿vale? Y entonces, esto que tengo puesto aquí, pues tengo varias opciones. Voy a difuminarlo con el dedo o aplicarle un desenfoque gaussiano. Prefiero difuminar con el dedo porque me permite controlar muchísimo más la opacidad. Más o menos así. ¿Vale? Mancha todavía mancha bastante, pero le voy a bajar un poquito la opacidad, ¿vale? O sea, ni al mínimo ni al máximo. Vamos a ponerle un 80. Sí, un 80. ¿Vale? Porque tened en cuenta que es bastante luminoso, es un material que rebota muchísima luz. Y bueno, básicamente esta es la textura que hemos pintado, ¿vale? Lo que quiero que hagáis ahora es una textura tornasolada. De momento no le voy a pintar rayitas ni imperfecciones en la parte exterior, aunque ojo, se podría hacer. Si por ejemplo tú quisieras hacer, yo qué sé, que fuera una esfera tornasolada, pero que además por fuera estuviera un poquito estropeada, pues bueno, venga, vamos a ello. Creo una capa nueva y con un color blanco puro, con el pincel extra suave, que es el más pequeño que hay, vamos a poner una opacidad un 5%. A ver, sí, un 5%. Quiero que te fijes lo que voy a hacer. Mira, yo voy a empezar a darle como toquecitos, ¿vale? Son como ir acariciando todo el rato nuestra esfera, siguiendo la curvatura que tiene nuestra esfera y cruzando líneas, ¿vale? No sé si se está viendo en pantalla, porque es muy sutil, ¿vale? ¿Lo ves? Es todas estas rayitas que estoy haciendo aquí, ¿vale? Esto le da muchísimo realismo a nuestra esfera, ¿vale? Entonces, con vuestro permiso, me voy a poner aquí a hacer unas rayitas de estas, que es mi perdición, me encanta hacer estas rayitas. De hecho, voy a poner el vídeo a cámara rápida mientras pinto estas rayitas, porque no te quiero tener aquí 20 minutos y no creo que sea muy largo el vídeo. Así que ahora me vas a ver a toda leche pintando estas rayitas. Hasta ahora. Bueno, ya está, socorro. Esto es un vicio, lo de las rayitas, pero le da como una textura muchísimo más interesante. De hecho, yo te recomiendo dos cosas. La primera, que, bueno, para que te hagas una idea, yo he trabajado con el pincel extra suave, mínimo tamaño abajo del todo y una opacidad, hemos dicho que un 5%, que era muy pequeña. Vamos a subirle la opacidad a un 15%, por ejemplo, y voy a hacer alguna en la zona aquí, por ejemplo, intermedia,
haz alguna que se marque más. Solo alguna, ¿eh? No muchas. Algún puntito aquí más brillante. Como que se ha rayado un poquito nuestra esfera. Sí, como que ha sido usada, ¿vale? Nuestra esfera tornasolada ha sido un poquito usada. Vale, ya está, porque no quiero que sea un tutorial muy largo, ¿vale? Pero la segunda cosa, esta era una. La segunda cosa es todas estas rayitas que te han quedado por aquí fuera, que seguro que te ha pasado exactamente lo mismo que a mí, que se te salen por fuera. Fíjate, aquí hay un montón de rayas que se salen por fuera, y por aquí, fíjate, por aquí, por aquí, vamos, se me ha ido la mano muchísimo, no pasa nada. Vamos a hacer el truquito que hemos hecho antes de la máscara de recorte. Me voy aquí a las capas, pincho en la capa, le digo máscara de recorte, y ahora yo ya puedo hacer zoom, que no se sale ninguno por fuera. Y una vez que hemos terminado de pintarlo, acoplo las capas hacia abajo. Bueno, una vez que lo has terminado, ¿vale? Tienes que acoplar capas sí o sí. Sé que cuesta, sé que dices, uy, no sé, pero es que no estoy seguro, De verdad, es que si no es imposible que te capan las 25 en el ejercicio, en la retícula, ¿vale? Porque es que la retícula no puede tener, si aquí tenemos 3 capas y son 25 texturas, no, Procreate no permite crear 75 capas en un archivo. De hecho, el archivo que te he pasado te permite un máximo de 28 capas. Y una es el fondo y estas son las 25, o sea que básicamente es una capa por textura. Cuando termines de pintarlo todo, quiero que combines hacia abajo, que se te quede todo en una capa. De hecho, si hago invisible el color de fondo, te tiene que quedar así, ¿vale? No acoples nunca con el color de fondo. Si en vez de pintar un color de fondo has creado una capa, nunca acoples con esa capa, ¿vale? Tiene que ser un fondo transparente, porque esto va a ser lo que vamos a guardar, ¿vale? ¿De acuerdo? De hecho, lo que vamos a hacer es darle a compartir, le vamos a dar a PNG, siempre porque el PNG te respeta la transparencia. Le vamos a dar a guardar imagen, y ya está guardada nuestra imagen, ¿vale? De tal forma que nosotros ahora, cuando vayamos a nuestra galería otra vez, donde tengamos nuestro archivo, aquí, uy, qué bonito queda así pequeña, cuando vayamos a nuestro archivo de 25 por 25, que es este de aquí, que por cierto le tengo que cambiar el título, a todos les pongo ilustración sin título porque soy un desastre, pero bueno, una vez que estamos aquí, simplemente la vamos a importar y colocar en su sitio. Cuando importas en Procreate, automáticamente te lo pone del tamaño al que ya estabas trabajando. Esto es muy grande, no puede ser. Así que lo que vamos a hacer ahora es, con la escala uniforme, vamos a arrastrar hasta esta esquinita de aquí. Y vamos a arrastrar hasta nuestro cuadradito y lo vamos a poner aquí abajo, ¿vale? De hecho, ahora ya termino, le he dado aquí. Y ya tenemos nuestra primera textura. ¡Qué maravilla! De hecho, voy a quitar la retícula. La cuadrícula, ya tenemos nuestra primera textura tornasolada, que es una auténtica preciosa. Qué bonita, es que esto va a quedar precioso, qué bonito va a quedar, me está gustando muchísimo. Bueno, esta era la primera textura, que era una textura fácil, bueno, digamos una textura media, pero me apetecía muchísimo hacer esta textura primero. Habrá texturas más fáciles y habrá texturas realmente endiabladas, pero vamos a ir poco a poco. Creo que puede ser un reto muy interesante. Recordad que si termináis el reto de 25 por 25, igual la de 25 por 25, madre mía, nos pegamos aquí 3 años, 5 por 5. Si termináis el reto de 5 por 5, os daré un diploma. De momento, cada textura nueva que añadáis la podéis compartir en el grupo de Facebook, o la textura en grande directamente, o la retícula de 5 por 5. Ahora solo hay una, pero cuando vayamos teniendo más, yo creo que va a quedar precioso. En fin, ha sido un absoluto placer, como siempre, estar en esta lección número 10. En la lección número 11 pintaremos otra textura. Nunca os voy a decir qué textura pintaremos después, porque va a ser una sorpresa tras otra, y hay alguna textura realmente curiosa. En fin, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis aprendido, espero que os haya enganchado el reto del 5 por 5. Yo ya estoy enganchado, absolutamente enganchado. Cuidaros mucho estos días y nos vemos en la siguiente lección. ¿Cuándo? Pues mañana. Hasta luego.